13:04, 26 grados la temperatura, jornada calentita. Hace demasiado calor, sí, ya, calorcito. Se sentía fresco a la mañana, 13 grados supuestamente, pero ya con el correr de las horas, ¿cuánto tenemos? 26, casi 30. Fresco por la mañana, cálido por la tarde, es lo que nos indica meteorología. Bueno, ¿hasta cuándo? No sé. Y ahí estaban diciendo los muchachos que hasta el 24 de julio, no sé si es cierto. Ahora esta semana entonces. Que pues supuestamente otra vez vienen las temperaturas bajas, supuestamente, habría que confirmarlo ahora. Sí, va y viene. Sí, señor. Bueno, con mucha información para arrancar esta semana, entre ellas todo el tema de la polémica de la preposición de con esta mujer que reclama. Yo siempre tenía entendido que eso era opcional, que vos le ponías si querías o no, no hacía falta que llegue hasta la justicia, ¿verdad? Incluso está también la posibilidad de que nosotros asumamos el apellido de la mujer también. Claro, creo que hay personas que lo hacen, lo tienen así. Sí. Fulano de fulana. Y no tiene nada malo, está súper bien. Yo no sé cuál es el cariz de la intención de esta mujer de cambiarlo de manera judicial, pero bueno. No, porque creo que tuvo que hacerlo porque no le iban a cambiar así. Ya estaba. De moto propio. Sí. Pero vamos a contar la historia hoy. Y entre otras cosas también. Sí, señor. Yo tengo que hacer mi cédula, ahora que me hiciste acordar. Está bien eso. Cada 10 años. Como una gresca. Y que mi hermano quiso defender a otro que estaba con ellos y en eso le apuñaló porque, según lo que dicen, él no vio que el muchacho tenía cuchillo. Le dicen que él tiene que ser derivado únicamente porque su condición no daba como para un primer auxilio. Lastimosamente por un malentendido le hicieron esto a su papá. Como familia vamos a llegar hasta las últimas instancias. Adherentes del club 6 de enero y Capitán Ifram realizaron un altercado entre los mismos. Uno de ellos descendió aparentemente de un camioncito, quedando solo, y los otros clubes estaban aproximadamente entre 15 personas quienes le pegaron. Golpe de puño, golpe de patada y también con piedras en el rostro. Quả nguyên nhân này cho là orang representan là cả cái hệ của hội chiếu là rồi quay con bãi sẽ hỏi phụ ra tầm chịu vậy ta sẽ có cái ra rồi sẽ có posiblemente no mọi lời có qua món. Vamos al desarrollo de la primera información. La patrulla caminera alerta sobre un nuevo esquema de fraude digital que utiliza mensajes de texto falsos para notificar supuestas multas de tránsito. Los estafadores envían el SMS en el que informan de una infracción por exceso de velocidad y contienen enlaces maliciosos para obtener datos personales y bancarios. La institución aclara que no envía este tipo de notificaciones ya que no tiene acceso a los datos de los infractores. Ante esto, se recomienda no ingresar en los enlaces y además se habilitó el número de WhatsApp 0981 888 077 para consultas y denuncias. Mensajes de texto a través del número de transparencia de usuarios que están indicando que reciben este mensaje en donde supuestamente cuentan con una supuesta multa, ¿verdad? Hay que aclarar que la patrulla caminera al momento de imprimir una infracción no solicita el número de teléfono al usuario, entonces que no puede ser que llegue un mensaje de parte ni del MOPC ni de la patrulla caminera, ya que no contamos con el número de teléfono del usuario. Entonces en este caso alertar a la ciudadanía y hacer caso omiso a este mensaje de texto fraudulento presumiblemente, en el cual solicitan los datos, inclusive desde la cuenta bancaria, ya posteriormente al ingresar el número de teléfono, el número de chapa, y supuestamente aparece que tiene una multa de exceso de velocidad y que la multa supuestamente es de 150.000 guaraníes. Entonces, no hacer caso a este mensaje y si es posible, de lo posible, indicar que es un spam para que pueda ser bloqueado. Exactamente. Esta plataforma que estábamos demostrando entonces no existe de parte de la patrulla caminera. Así mismo no existe, y más
más para usuarios, ¿verdad? No hay un link que dé directamente para ingresar a esta plataforma. Sí, el personal de la patrulla caminera cuenta con lo que es esta plataforma, pero necesita un PIN y usuario para poder ingresar. En este caso no es de fácil acceso para cualquier persona. Entonces, a tener en cuenta esto y alertar a la ciudadanía para no hacer caso al mensaje. Los usuarios pueden preguntar a través del número de transparencia si es cierto o no esta multa, supuesta multa con la que cuentan, que sería el 0981 888077, que es exclusivo WhatsApp. Pueden escribir y preguntar. Inclusive en la foto de perfil de ese número ya está que es una estafa ese mensaje. Entonces, para quitarse las dudas, ¿verdad? Pueden preguntar a ese número o inclusive llamar al 021 58 21 86 para hacer la pregunta. Como una gresca, y que mi hermano quiso defender a otro que estaba con ellos y en eso le apuñaló porque, según lo que dicen, él no vio que el muchacho tenía cuchillo. Le dicen que él tiene que ser derivado únicamente porque su condición no daba como para un primer auxilio. Lastimosamente por un malentendido le hicieron esto a su papá. Como familia vamos a llegar hasta las últimas instancias. Saludamos a nuestro compañero Luis Aguilán en el este del país, quien tiene una nueva historia para contarnos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, un saludo especial para vos, para Carlos, nuestros queridos televidentes de C9N. Es así, vamos a hablar hoy de un sector que ha crecido mucho en materia comercial, Ciudad Nueva, de la capital departamental. Hay muchísimo movimiento. Hoy, una preocupación de comerciantes, la cantidad de adictos delincuentes que lastimosamente ingresan para hurtar de todo. Ocurrió nuevamente esta madrugada en la carnicería Ciudad Nueva, justamente. El señor Silvio Ovelar es el propietario. Él se acercó a la comisaría a dejar constancia de esta situación, presentó todos los elementos, circuito cerrado de cómo opera justamente este chico en particular, que tendría frondosos antecedentes. Ya habría sido denunciado en otros casos en ese mismo sitio, zona comercial de Ciudad Nueva. Y vean ustedes cómo él ingresa, se tira de arriba, o sea, sin temor alguno, evidentemente por su condición. Él ya está identificado, si bien es cierto, la policía no dio muchos detalles por una cuestión estratégica. El día de hoy, la comisaría segunda, con el comisario César Darío Aquino, está trabajando para tratar de lograr la captura de este ciudadano que está causando realmente ya enojo en los comerciantes, teniendo en consideración de que son repetitivos los hechos. Estas imágenes corresponden a la madrugada de hoy, donde él intentó llevarse una moto, pero afortunadamente no pudo del interior de esta comisaría. Vamos a los detalles porque ya había sido sindicado en otros hechos. En esta comisaría a realizar una denuncia por un hecho de supuesto intento de hurto de motocicleta en el interior de una carnicería ubicado sobre 25 de diciembre, casi Julio César Riquelme. Efectivamente, esta persona, según el circuito, posiblemente sería la misma persona donde otra persona había realizado una denuncia en contra de esta persona. Justamente en esa denuncia ya está, como se dice, ya identificado y ya comunicó al Ministerio Público y aguardando también, como se dice, el trabajo que haga el Ministerio Público para que nos dé ayuda y pueda impartir captura por esta persona y poder de esa forma entonces poder tenerle a este sujeto. Las características son muy similares. Sí, muy similares a como le estoy manifestando de la otra persona que había realizado un hecho similar a este hecho de hurto, intento de hurto en este caso, que había ocurrido en el transcurso de la madrugada. Fundamental el circuito cerrado. Así mismo, fundamental el circuito cerrado, donde esta persona nos había facilitado el día de hoy y como así también ya puesta a disposición del Ministerio Público. Reiteramos, comerciantes de Ciudad Nueva, capital departamental, están molestos por el accionar de este
joven que ya sería muy conocido. Se pasa ingresando de comercio en comercio para perjudicarlos. Y reiteramos, la policía ya lo tiene sindicado y en las próximas horas podrían haber novedades al respecto, compañeros. Perfecto. Gracias, Luis, por este informe. Un abrazo. Bueno, ya lo tenemos también al doctor Federico Franco, que está en comunicación para adelantarnos lo que vamos a tener esta noche en Diálogo Franco. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a Juan Carlos y a toda la enorme audiencia del poderoso C9N. Esta noche vamos a tocar con el general Carlos Campos Krauer. Él es artillero, está en situación de retiro, entre paréntesis es ingeniero electrónico, pero su especialidad es la parte de comunicación, pero como es del arma de artillería, nos va a contar un poco la participación, el rol de la artillería. Recordamos que cuando se hace la independencia del Paraguay eran los cañones de Iturbe que estaban de alguna manera inclinando la balanza para que el entonces gobernador Velasco pueda firmar la independencia paraguaya sin derramamiento de sangre. La presencia disuasiva de esos cañones ya tiene antecedentes. Luego Francia, la guerra del 70, la guerra del Chaco, incluso después en algunas revoluciones internas la artillería paraguaya tuvo participación. ¿Cómo fueron los primeros cañones? ¿Cómo fue el trabajo de la artillería? ¿Cómo se destacó el arma de artillería? Y por supuesto, Carlos, no podemos dejar de nombrar cuando hablamos del 4 de julio de 1933, la batalla de Nanagua o la batalla de Toledo, no podemos dejar de citar el rol fundamental que tuvo la artillería paraguaya. Entonces el general Carlos Campos Krauer nos va a conversar sobre todo lo que fue la artillería en el Paraguay. Y en segundo término vamos a estar con el doctor Martín Burt. Él está recorriendo el mundo prácticamente llevando adelante su programa Cómo reducir la pobreza, quién es el dueño de la pobreza. Y vamos a compartir con él alguna frase del discurso presidencial en ocasión de su informe de cómo está la pobreza, su diagnóstico, su impresión y qué es lo que tendríamos que hacer de acuerdo a esa experiencia, esa cosmovisión que él tiene después de haber recorrido 5 continentes de cómo se debe erradicar o terminar la pobreza en el Paraguay. Martín Burt, en segundo tiempo, hoy en Diálogo Franco. Interesante realmente ambos temas, tanto la historia como también el otro muy actual, que tiene que ver justamente con una situación que nos afecta, los índices de pobreza. ¿Realmente se redujo, se mantiene? ¿Y cuál es la receta para que esa brecha sea menor cada vez? Te mando un fuerte abrazo, doctor. Gracias, nos vemos esta noche. Gracias, Carlos, a Juan Carlos también y extensivo a todos los televidentes. Esta noche de 21 horas a 22:30, como todos los lunes, Dios mediante, en Diálogo Franco por C9N. Gracias, doctor. Lo decíamos al comienzo de Primera Visión, una maestra jubilada de 74 años fue atacada violentamente por motoasaltantes cuando se dirigía a la misa en la ciudad de Luque. A pesar del susto, la mujer resistió el asalto. Además, alzó con fuerza su voz para denunciar la inseguridad y la impunidad que, según ella, protegen a delincuentes desde las propias instituciones del Estado. Es la primera vez que me pasa porque siempre tuve mucho cuidado, no suelo llevar la cartera. Pero esta vez por un apuro, por la premura del tiempo, tomé la cartera y me fui con la cartera. Y me llevaron todo, mis documentos, mi tarjeta, mi cédula, mi teléfono. Me quedé bloqueada completamente. ¿Vos te estabas yendo a misa? Sí, yendo a misa. Y ahí siempre asisto todos los domingos a esa hora, o si no a las 19, que es hora un poco más peligrosa ya, pero suelo irme. Yo llegué a divisar la avenida de los jovencitos que venían en moto y que venían a contramano y que ya se estaban preparando como para asaltar. Entonces yo tuve cuidado y cuando iba a cambiar mi teléfono en mi bolsillo ya he visto que se acercaban mucho y entonces dejé en la cartera, pero lo que no reaccioné fue no tirar en el patio de la vecina, porque así me libraba de que me lleven todo.
Me quedé sin documentos y hasta ahora estoy viendo cómo hacer para recuperar porque me quedé bloqueada completamente. Y me tiraron de espalda, hasta ahora tengo la espalda un poco dura, el cuello un poco duro. Anoche tuve dolor de cabeza por el shock que sufrí ayer. Y cuando en el momento de descansar ya tuve un poco de dolor de cabeza, cosa que es muy raro en mí. Gracias a Dios no siento tantos achaques de mi edad. Vamos a hablar también acerca de esta grave denuncia contra personal de la policía ante el Departamento de Investigaciones de la base Villa Gatimí, departamento de Canindeyú. La vida de un joven corrió peligro, dice la denuncia, en medio de una persecución seguida de disparos. Momentos de terror vivió Luis Aquino, quien luego de dejar en su casa a su pareja en Villa Gatimí, regresó a su domicilio en la ciudad de Curuguatú. Jamás pensó que su vida correría peligro en manos de efectivos de la Policía Nacional. Empecé a correr y me empezaban a seguir. ¿En la noche? A la noche. Ajá. Después, llegando a Padel, viene una allí y se pone enfrente mío. Enfrente mío. Y yo por el pasto, ahí por la cuneta, salí otra vez de él. Luego ahí empezaron a disparar. La Jeep también no tenía ni nada de señal y la Hilux tampoco. Todos eran así vehículos civiles. ¿Y no impactó en tu vehículo los disparos? Impactó. Impactó. Uno de los testigos pudo corroborar la grave denuncia. Sí, cuando disparó, además fue ahí, presumiblemente la persecución ahí. El susto nos levantamos todos acá del hotel y como que el muchacho aquí no corrió. El superior de los uniformados señalados como responsables en este hecho dio su versión. Estaban realizando un control de rutina sobre la ruta que une Villa Gatimí con la ciudad de Curuguatú, ¿verdad? Tenían informaciones de que un vehículo de color blanco, ¿verdad?, se estaría manejando en la zona con alguna informaciones de grupos criminales, por ejemplo. Informaciones de grupos criminales, ¿verdad? Que estarían por la zona, por lo que divisaron un vehículo de iguales características, donde procedieron a la persecución. No se le realizó primero la señal de luz. Las señales de luces correspondientes, ¿verdad?, para que pueda detener la marcha y así proceder al control, ¿verdad?, en donde este vehículo blanco no detuvo la marcha. No detuvo la marcha y se dirigió hacia la zona de Curuguatú, ¿verdad? El fiscal Carlos Giandinoto tomó intervención en este caso. Todos están incautados, está todo registrado con el personal de criminalística. También se le hizo la prueba de parafina al personal policial. El agente ordenó la prueba pertinente para determinar quién pudo haber realizado el disparo que impactó en la camioneta del joven y además convocó a declaración a todos los involucrados. Y un ciudadano colombiano cayó a una boca subterránea del servicio de transformadores de la ANDE, la que estaba ubicada en pleno microcentro de Ciudad del Este. Según testigos, la tapa no habría sido asegurada correctamente tras los trabajos de reclamo por corte de energía y se terminó produciendo lo que pudo ser una tragedia. El hombre fue auxiliado y ya se encuentra fuera de peligro y una cuadrilla posteriormente procedió a reparar la tapa metálica. El señor estaba bien, tuvo una pequeña fractura en el hueso aquí del talón, que no fue grave porque el señor cayó parado, cayó de pie. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que el accidente fue una desgracia con suerte. Un huésped que estaba alojado en el edificio momentáneamente. Bueno, lo que ocurrió fue un problema de mal cierre, ¿verdad?, de mal cierre. Cuando se ejecutó un problema en la noche anterior, hubo un apagón en toda la cuadra, en todas las manzanas, 5 manzanas aquí. Y la compañía de luz vino a hacer un mantenimiento en los transformadores. La policía se presentó a la fiscalía, se le socorrió al señor como corresponde en el centro de salud, se hizo la parte policial, se hizo todo lo que corresponde. Ya que hagan el peritaje, ¿verdad? Sí, claro. Ya quedó a cargo de la fiscalía si quieren hacer o no el peritaje, ya queda a cargo de ellos. Y ya hicieron todas las reparaciones requeridas, todo lo que hizo falta hacer. Y bueno, nosotros estamos verificando. No está internado, no, él está acá en el edificio. Sí, no, en la noche mismo, a las 10 de la noche, él ya estaba aquí en el edificio.
adherente del club 6 de enero y Capitán Ifram realizaron un altercado entre los mismos. Uno de ellos descendió aparentemente de un camioncito, quedando solo, y los otros clubes estaban aproximadamente entre 15 personas quienes le pegaron. Golpe de puño, golpe de patada y también con piedras en el rostro. Y los excombatientes del golpe de Estado de 1989 alzaron su voz de protesta en contra del gobierno nacional, denunciando la violación de la ley de indemnización que le corresponde por haber contribuido al retorno de la democracia en el Paraguay. Lo que nosotros estamos reclamando es hoy el cumplimiento de la ley 7081. ¿Qué consiste la ley? La ley consiste en un régimen de indemnización a los ex soldados del golpe de Estado del 89. Tenemos la ley, tenemos el decreto reglamentario, pero hasta ahora la ley todavía no se cumplió. ¿Qué falta para que se cumpla? Y yo creo que falta la voluntad de lo que está encargado para que haga cumplir la ley, porque nosotros ya presentamos todas las documentaciones pertinentes, pero hay un punto donde es imposible completar eso, donde dice presentar documentos de archivos, todo lo que ha generado el golpe de Estado del 89. Entonces nosotros como soldados no disponemos de eso, y más todavía cuando el Ministerio de Defensa o las fuerzas militares o las unidades donde nosotros servimos esta noche no tiene ningún documento, ningún archivo. Entonces para nosotros es muy difícil. Entonces nosotros esperamos que esta ley sea cumplida, ¿verdad? ¿Cuántas personas están afectadas? Afectados por esta ley, y los participantes directos que nosotros estamos reclamando, estamos más o menos entre 1.700 a 2.000 soldados. Vamos a estar empezando a marchar de acá del Seminario Metropolitano hasta frente del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Esperan reunirse con el ministro? Esperamos reunirnos con la gente que tiene solución para nosotros, y esperamos y uno de ellos es el ministro de Defensa Nacional. Hablamos ahora de un crimen que conmocionó a la población de Aregua, porque un hombre de 36 años fue asesinado en plena vía pública en la noche del domingo, esto en el barrio Villa Rosita de la compañía Cacupemí. Según el informe policial, la víctima fue identificada como Tomás Daniel Fleitas, quien habría mantenido una discusión con otro joven durante un encuentro en una cancha de la zona. La pelea, aparentemente motivada por celos, terminó de manera fatal. El supuesto autor, identificado como Pedro Fabián Benítez, lo hirió a la altura del pecho y se dio a la fuga. Fue una riña, aparentemente por celos. Estaba el victimario y la víctima estaban en una cancha, y posterior cuando pasaron una pareja pasó al costado de la cancha. Y la víctima fatal le piropeó, vamos a decir, a la chica, y en ese momento el otro reaccionó y se fue para pegarle, y quién sabe si es que tenía en su costilla, ¿cómo se dice? En la costilla tenía algún tipo de cuchillo, y con eso aparentemente le clavó el costado. ¿Cuántas heridas, comisario? Uno. ¿A la altura del pecho? Bajo del corazón, el costado. ¿El mismo fue derivado hasta el hospital Ingavi, donde se produjo su deceso ahí, y ahora estamos haciendo el procedimiento de rigor para retirar el cuerpo? Bueno, esto no es algo que se vio ahí nomás. O sea, esto empezó en el transcurso de la tarde, en un festejo como todos saben, ayer estuvo el Divino Niño Jesús, ¿verdad? Y este muchacho que le dicen que le apuñaló a mi hermano, le había golpeado a traición esa tarde. Allá habían tenido un encuentro previo. Así mismo, pero a mi hermano le pegó él a traición. Estando ahí, no fue él el que se hizo un comentario, pero que no fue él, según otras personas que estuvieron en el lugar. Ellos se cruzaron nada más por el camino, y evidentemente ahí empezó alguna discusión seguramente. O sea, muchos detalles nosotros tampoco manejamos. Tengo entendido, hubo como una gresca, y que mi hermano quiso defender a otro que estaba con ellos, y en eso le apuñaló, porque según lo que dicen, él no vio que el muchacho tenía cuchillo. Un solitario delincuente se introdujo en el interior de un local de ventas de hierros que se encuentra sobre la ruta sexta, en el conjunto habitacional Arroyo Pora del distrito de Camburetá.
A pesar de que el local contaba con cámaras de seguridad y hasta guardia, esto no fue impedimento para que el autor se lleve dinero en efectivo y algunas herramientas. Siendo las 05 horas aproximadamente, tuvimos conocimiento sobre un hecho de hurto a un local comercial denominado Mercofer, ubicado sobre la ruta sexta, kilómetro 10 del barrio Arroyo Poná. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió allí, supervisión? Así mismo, como te estaba mencionando, tuvimos conocimiento del hecho de una persona llamadora quien nos manifestó que en el local comercial se activó las alarmas de seguridad, por lo que de inmediato personal de patrulla a bordo del móvil patrullero se constituye al lugar para verificar el hecho. Una vez en el lugar, se conversó con el ciudadano Porfirio Benítez, quien es el guardia de seguridad, quien manifestó a los intervinientes que se constituyó al local comercial a raíz de la activación de las alarmas del local comercial. Una vez en el lugar, constató que una persona de género masculino había ingresado al interior del local a sustraer dichos objetos y así también dinero en efectivo. Del lugar se llevó una amoladora y un taladro inalámbrico. Así también dinero en efectivo, la suma de 1.500.000 guaraníes que se encontraba en la caja chica del local. El supuesto actor, quien se ve en cámara de circuito cerrado, ingresó, violentó la ventanilla de uno de los baños. Una vez dentro, se apoderó de los objetos mencionados y, como estaba mencionando, también las alarmas continuaban sonando. Dicho esto, no impidió al supuesto actor que estaba en el interior. Bueno, ya nos acompaña Silvio Cuevas, quien siguió de cerca esta historia que tiene que ver con este fallo judicial, señora, en el que se le permite a una mujer quitar la preposición de, de su cédula de casada. Algo que toda la vida asumí que era opcional. Yo también. Incluso hay una ley. Bueno, ya nos cuenta Silvio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? También a los televidentes. Y realmente se instaló una polémica, un fallo sin precedentes, hay que decir, y que también va a marcar un punto de inflexión a partir de ahora respecto a lo que se venía aplicando como protocolo interno en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Es el caso de una paraguaya que en junio del 2024 había contraído matrimonio con un eslovaco, allá, bien lejos de nuestro país, y después ella inscribe ese certificado de matrimonio que hizo en el extranjero, repetimos, acá, con el objetivo de renovar también su cédula de identidad. Hace todos los trámites. Cuando retira la cédula aparece fulana de tal de y el apellido de su marido. Ella objeta eso y le explican que es un protocolo interno de identificaciones y que en todo caso tendría que recurrir vía judicial. Promueve a través de un abogado una garantía de habeas data para que identificaciones fundamente del por qué adopta esa medida. En primera instancia se rechazó la pretensión de la mujer por una cuestión más bien de, sin analizarse mucho el fondo de la cuestión, que sí se debatió ampliamente en la Cámara de Apelaciones del Fuero Civil, 3 jueces ahí en la Cámara, y vamos a dar lectura a algunas partes sustanciales de ese fallo de segunda instancia donde se le da la razón a ella y se le ordena identificaciones a que cambie la cédula respecto a ella. El juicio estaba caratulado como María Andrea Jiménez González su apellido materno, contra Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, habeas data. Acá están los integrantes. El preopinante fue el doctor Juan Carlos Paredes. Él analiza varias disposiciones de la ley 1/92, que es del registro civil, también la ley 6618, que modifica la ley del registro civil, y también la propia resolución interna. Y hablando de eso, señala el camarista, esta resolución administrativa es la 77 del año 2017, plasmada en un formulario, ahí podemos dejar todavía, plasmado en un formulario interno, está muy por debajo
de la Constitución Nacional y también por debajo de la ley incluso, ¿verdad? Por lo tanto, corresponde que se aplique directamente la ley. A ver, vamos al siguiente destacado, digamos, de este documento. Tiene 11 páginas este fallo de segunda instancia. En este caso no es solo una ley, sino la propia Constitución, porque tanto la ley 1/92 como la ley ampliatoria del año 2020 en ninguna parte mencionan la preposición de. Y su inclusión también solo para la mujer casada es una violación también del principio de igualdad ante la ley. Y acá explico un poquitito. Porque este formulario interno que tiene identificaciones se aplica solamente para las mujeres casadas. A las mujeres casadas se le pregunta si quiere adicionar el apellido del marido, y si la mujer dice sí, necesariamente identificaciones, y ahí lo que no tiene una justificación legal del por qué le antecede la preposición de, entonces es de fulano. ¿Me explico? Entonces, y sin embargo, esta opción es para la mujer y para el varón. Pero al varón identificaciones no le pregunta. Pero yo puedo asumir el apellido de mi mujer, por ejemplo. Podés asumir, sí, pero en este formulario no se contempla esa opción, dicen los camaristas. Y avanzamos. Avanzamos en otra parte, donde dice, voto, dice el camarista, por revocar la sentencia, hacer lugar a la garantía de habeas datas y ordenar a identificaciones a expedir a la actora, a la mujer que hace la acción, la demanda, su cédula de identidad, adicionando el apellido de su esposo, Musuta es el apellido, al de Jiménez, sin intercalar la preposición de. Es decir, tiene que darle la cédula con el nombre de María Andrea Jiménez Musuta. ¿Y por qué ella quería suprimir la de acá? Porque señala y argumenta que en Eslovaquia no se admite esa preposición. La preposición de, y que eso le puede generar inconvenientes de diversos índoles, tanto para ella como para sus hijos, inclusive. Tenemos la nota con el camarista, el doctor Juan Carlos Paredes. El siguiente ya es el resuelve, donde se va a notificar al Departamento de Identificaciones para que en este caso en concreto se aplique así, directamente sin la preposición de. ¿Qué nos decía el camarista, el doctor Juan Carlos Paredes? En ninguna de estas disposiciones existe la obligación de anteponer la preposición de al apellido del marido o de la esposa. El hombre también tiene esa opción. Al contrario, dice sencillamente que va a adicionar, dice la mujer podrá adicionar a su apellido el apellido del marido, sin que ello implique un cambio en su nombre que va a ser el mismo que sigue registrado en su partida de nacimiento o de inscripción de nacimiento. Entonces, no hay ninguna modificación en su nombre, no hay ninguna supresión ni ningún agregado. Lo que ella pide es que se elimine el de su cédula, no de la anotación del registro. De hecho, ni en el registro ni en el prontuario policial que tiene las identificaciones de cada persona que se expide la cédula del prontuario civil, en realidad hoy es día, existe la preposición de. Solamente aparece en la cédula. La Constitución y la ley lo que dice es que hay que adicionar, no hay que poner la preposición de. Ella argumenta de que en el país donde reside, en Eslovaquia, no existe la preposición de dentro de las afiliaciones, y eso estaría causándole problemas porque se podría tomar como otro apellido, o sea, otra persona. O sea, ya no va a ser Jiménez de Musuta. Este fallo es algo para este caso, ¿verdad? Sí se puede usar como precedente, ¿verdad? Y lo ideal sería de que el ente encargado le dé la opción y le dé curso al pedido cuando la mujer pide que se adicione el apellido de su marido al suyo propio, sin necesidad de la D, porque eso es lo que dice nuestra ley. Bueno, en la última parte resaltaba el camarista, el doctor Paredes, de que a partir de este fallo que sienta un precedente, ojalá que Identificaciones se adecue esa normativa interna con lo que establece la norma, ¿verdad? Porque decíamos lo de la preposición de es medio, implica ciertas cuestiones subjetivas, no, de hecho, posesión, la discriminación. La de es una preposición de pertenencia, de posesión. Sí, señor. Este es el teléfono de Carlos. Esta es la computadora de, o esta es la esposa de. Me parece más que
hay que ayornarse un poco a los nuevos tiempos. Es así. Y además una resolución interna está muy por debajo en la pirámide de Kelsen. Totalmente. Y también se agrega de que, por ejemplo, el hecho de colocar en la cédula o viudo o viuda o divorciada también es una opción. Una opción, sí. Una opción. ¿Qué nos decían hoy desde la asesoría jurídica de identificaciones? Señalaban por un lado que ellos todavía no fueron notificados, ¿verdad? Y que mientras tanto como que desconocen aún esta determinación de segunda instancia. El comisario León Almirón habló. Un caso de una señora de ciudadanía paraguaya que se casó en el extranjero y ella pidió identificaciones que conste su apellido marital directamente sin la preposición de. El Departamento de Identificaciones elabora los documentos en base a las leyes y normativas vigentes. En ese contexto no tiene la atribución de adherir o suprimir nombre o apellido de identificaciones. En este caso, la señora quería suprimir prácticamente el apellido materno para adherir el apellido marital directamente sin la preposición de. Por eso es que la señora recurre a una garantía constitucional, a un habeas data, para que el juez como autoridad competente y quien entiende en derecho determine y resuelva en cuanto a la situación. Ahora bien, hasta el momento son publicaciones, ¿verdad? Lo que estamos teniendo, no se recibió todavía ningún fallo. Primeramente se respondió el habeas data y Identificaciones ganó esa demanda. Luego se fue a apelación y apelación es la que todavía no ofició, ¿verdad? Ahora bien, si alguien tiene acceso o si tiene contacto con la persona, sí puede ver para que acerque ese documento, si es que dictaminó, ordenó la autoridad de que se ponga directamente su apellido. Bueno, hasta ahora dicen que todavía no fueron notificados las autoridades del Departamento de Identificaciones de la Policía, pero en las declaraciones subyace de que ellos se mantienen en su posición. Claro, sí, evidentemente que sí. De que hay una resolución interna, que ellos tienen un protocolo. Eso significa que cada vez que uno quiera hacer esa misma modificación tendrá que recurrir a un juez. A activar todo un mecanismo judicial y no debería ser así costoso. Realmente. Claro que tiene un costo. Sí. Cuando que ya hay un fallo de segunda instancia, no estamos hablando de primera, de segunda precedente, instancia. Un precedente importante. Es cuestión de que lean un poco ese fallo en su momento y por ahí Identificaciones se ayorna. Y que ponga una opción. Claro. ¿Te gusta el D? Porque ahí quizás a personas que quieran el D. No? Claro. Perfecto, pero también la opción de suprimir esa preposición. Tal cual. Bueno, genial. Gracias, Silvio. Hasta la próxima. Gracias. ¿Y usted? La coordinadora de víctimas denominada La Mafia de los Pagarés realizó una nueva movilización este lunes frente a la Corte Suprema de Justicia. Los afectados piden protección para los salarios de las víctimas y por sobre todo exigen el cese de los descuentos en lo que consideran una falta total de justicia. Y son pues así cuentas con empresas y que vendedores de electrodomésticos, después vendían también, dicen ellos crédito por embargo, ¿verdad? Pero después ya fueron abusando, recargando muchísimo porque te daba, por ejemplo, una platita de 1 millón de guaraníes y de repente ya vos ves que sube a 10 millones, a 15 millones. Y llegó el momento en que una vez se cortó así, no se podía cobrar a través del mes, entonces ellos ya someten ya todo a embargo. De 4 millones de guaraníes te cobra 42 millones de guaraníes. Me sigue esperando deudas, embargos, ¿verdad?, de 30 cuotas de 2.112.000 y hasta el momento no encuentran mi expediente, así que no sé si es una deuda real o una falsa. Pero a usted les descuentan realmente. Están descontando realmente, nada de ficticio, estoy cobrando 700.000 mensual y con eso estoy sobreviviendo. Hablamos ahora de este caso porque fueron detenidas la madre y la abuela de una menor de 8 meses que llevaba casi 5 días sin comer.
Médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Regional de Concepción denunciaron el hecho a la policía con presencia de la CODENI, el Ministerio de la Defensa de la Niñez y el Ministerio Público, que verificaron el bolso de la madre y encontraron latas de cerveza. Las mujeres se llevaron a la menor al hospital para una atención médica y aparentemente estaban en estado de ebriedad. Los médicos detectaron que la menor llevaba días sin comer, por lo que denunciaron el hecho tras varios insultos y la resistencia. Estas mujeres quedaron detenidas. La menor quedó internada por recomendación de los médicos y bajo el cuidado de una vecina por disposición de las autoridades. Tuvimos un hecho de aprehensión de personas por violación del deber del cuidado, resistencia e incautación de evidencias. Ocurrió el día sábado a las 18 horas. Justamente recibimos una llamada telefónica de parte del personal de turno, el personal médico de turno, manifestando que 2 personas mayores de edad con una criatura de 8 meses de vida se encontraban en el hospital. Las 2 personas se encontraban en aparente estado etílico y la criatura se encontraba totalmente descuidada. Una vez constituido el personal de esta comisaría en el hospital, en la sala de urgencia conversamos con los doctores, con la pediatra, quienes manifestaron que aparentemente la criatura ya llevaba 4 a 5 días de no haber comido nada, de no haber consumido nada. Se trató de dialogar con la madre, que fue identificada como María Luisa Olazar Rivero, de 19 años de edad, quien se encontraba en aparente estado etílico, muy eufórica, muy agresiva. También así se trató de conversar con la abuela de la criatura, la señora María Cristina Rivero Ábalos, paraguaya, soltero de 44 años de edad, quien también se encontraba en la misma situación, por lo que se tuvo que comunicar al fiscal de turno, el abogado Joel Casal, quien dispuso que la gente justamente de la CODENI, como así también de la otra institución, se haga presente, quienes constataron que evidentemente había una falencia ahí, ¿verdad? Por lo que se trató nuevamente de dialogar con la madre, ya controlando y revisando lo que sería el bolsón, el cateo del bolsón, para poder ver si tenía leche para la criatura. Se encontraban 2 latas de cerveza, uno cerrado y el otro abierto, por lo que automáticamente se procedió a la aprehensión por resistencia a ambas personas. Bastante violentas eran ambas personas con los médicos y con los licenciados antes que lleguemos, y no obstante cuando estuvimos también estuvieron bastante violentas. Yo recibí la comunicación de parte de la comisaría de Itacurubí de que supuestamente existían una menor de aproximadamente 8 meses que estaba en un estado avanzado de desnutrición. Estaba muy grave, me dijeron, y que fue llevada por su madre y por su abuela a la urgencia al hospital regional. Posterior a eso, yo me comuniqué con la CODENI para que se constituya el lugar a efecto de constatar eso. Se constituyó la gente de la CODENI y bueno, posterior a eso me llama otra vez la gente de la policía, me comunica que la madre y la abuela de la niña estaban armando disturbios ahí en el hospital y estaban en estado de ebriedad, y bueno, la policía trató de controlar la situación y procedió a la aprehensión de la misma por resistencia. Posterior a eso también vamos a estar indagando sobre una posible violación del deber de cuidado por parte de las mismas, que una vez que tengamos el diagnóstico médico de la niña, ¿verdad? Según los médicos dijeron de que ella no estaba, que la criatura no estaba comiendo hace varios días. Comunicamos el hecho a la Defensoría de la Niñez, quien dispuso como medida de protección provisoria la guarda provisoria a otra persona para poder salvaguardar el interés superior de la niña en este caso. Y tras el presunto hurto de varios medicamentos costosos, entre ellos incluso fentanilo, del Hospital San Jorge, la fiscal Mirta Arévalos explicó el procedimiento que se realizó en el día de hoy en el marco de esta investigación. Aparentemente, según las pesquisas, fueron personas vinculadas a funcionarios del hospital quienes habrían hurtado los medicamentos, refiere la agente del Ministerio Público. Lo primero que hicimos es constituirnos, conversar con el director, que es el doctor César del Mas. Nos autorizó para ingresar acá en lo que es parte de farmacia. Conversamos con la doctora Mirta Orrego. Mayores datos aún no podemos dar, solamente estamos realizando una constitución para verificar
El día de mañana estarían por la unidad fiscal la doctora Mirta Orrego, la licenciada Jacqueline y otros funcionarios que estuvieron de guardia el día en que supuestamente ocurrió el hurto. En cuanto a la verificación de lo que es la institución, podemos manifestar que no vimos ningún circuito cerrado. Le preguntamos también a la doctora Orrego si contaban con circuitos cerrados en la zona anteriormente. Nos manifestó que no. Esto podría sacarse en algún bolso, solamente en un auto. No se necesitaba ningún vehículo de gran porte para ser trasladados estos medicamentos. Son pequeños medicamentos, pero en cuanto al valor económico son bastante altos. Estos funcionarios van a ser convocados y vamos a tener una mayor claridad sobre el hecho. Ahora mismo, como le comento, es solamente una verificación para ver si fueron las puertas, para ver si fueron violentadas o no. Ya verificamos que no. Entonces esto apunta a que la persona que ingresó y que hurtó dichos medicamentos forma parte o tenía conexión con funcionarios. Y lamentablemente la violencia volvió a empañar el deporte. Vamos a mostrarles imágenes de lo que ocurría después de un partido correspondiente a la Liga Luqueña. Aficionados de diferentes clubes se enfrentaron a golpes en plena vía pública, generando una situación de caos y brutalidad. Como pueden ver, hay gente que está corriendo, otros que lanzan cascotes. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un joven fue atacado salvajemente por una turba de aproximadamente 15 personas. En las imágenes se pueden observar cómo la víctima recibe múltiples golpes. Ahí vemos justamente, llegan junto a él y comienzan a darle patadas. Ya en el suelo, algunos que tratan de defenderlo, una señora que los termina alejando y varios que lo golpean. Él ya estaba en el suelo sin posibilidad de defenderse. El joven agredido fue llevado de urgencias hasta el Hospital General de Luque, donde estuvo internado bajo observación médica debido a las graves heridas que sufrió durante este ataque. Sí, ellos que se enojaron todo porque, bueno, el club dice porque clasificamos. Y de venida cuando estamos viniendo, ellos nos estaban esperando ya. Una embocada. Ellos ya estaban pescando por ustedes, por así decirlo. Sí. ¿Ustedes jugaron de visitante? Visitante. Y de venida. Lo que pasó, todas esas cosas. Yo corrí hasta el almacén y me sacaron otra vez ahí. De ahí ellos me sacaron. Y me empezaron a pegar. Impresionante las golpizas que te dieron, 15 contra 1. Y sí. Pero yo dije que ellos me iban a matar. Como dijeron la gente, sí. Y ya no podemos más hacer nada. Y en ese momento me hacían mucho de ellos estaban. Y ahí yo me bajé, yo corrí. Corrí. ¿Te caíste del camión? Sí. Corrí y después entré en ese almacén y ahí ellos me sacaron de ahí. Según fuentes de informaciones que inclusive vecinos, algunos que nos escribieron, nos brindaron informaciones, 2 de las cuales lo que se les pudo identificar, cómo se hizo viral todo lo acontecido y entonces acorde a eso. Y justamente venimos de realizar nuestra denuncia, y nos fuimos con su mamá para realizar y pedimos justicia porque este club de la Liga Luqueña no es la primera vez que realizan estos actos vándalos, criminales prácticamente, asesinos, porque es inhumano lo que realizaron, es algo inhumano, porque él ya se entregó por completo, ya se entregó. Y no solamente porque me toca como familiar, estoy declarando de esta manera, siendo una persona humana, humanamente estoy declarando. Nada justifica y estamos con una impotencia total. Como barrio, como familia, el club, todos prácticamente estamos así. Porque va la segunda vez que están actuando de esta manera, no con nosotros, con otro equipo también de la Liga Luqueña. Hace poquito se hizo también viral. Siempre son las mismas. El mismo. No sabemos si son las mismas personas, pero son del mismo club. Del mismo club también, de la misma manera, en Patotas, le habían agarrado a uno que es de Capitán Infram. Hace poquito pasó eso, un mes más o menos. Y ahora, lastimosamente, a nosotros nos está tocando de cerca. Y solamente pedimos justicia
justicia pedimos, por favor, que no se quede impune. Leticia. Y hablamos ahora de lo ocurrido con un compatriota en el estado de Nueva York. Fue justamente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, cuyos agentes a cara cubierta y armados los separaron de su hermana naturalizada estadounidense y lo llevaron detenido a empujones y con suma violencia, como se puede observar en imágenes. Se trata de Carlos Javier López, oriundo de Caraguatá, quien acudió el último miércoles a una audiencia en el edificio federal Jacob Javits en Nueva York junto con su hermana Porfiria López. Al salir del tribunal fue violentamente separado de su hermana y detenido por los agentes del ICE, enmascarados y armados en un dramático episodio que incluyó empujones, forcejeos y dolor. El fotógrafo Yuki Iwamura compartió en sus redes sociales un carrusel de imágenes que ilustran claramente el operativo del ICE contra el paraguayo, como si se tratase de un delincuente altamente peligroso. Las fotos tuvieron un alto alcance mediático y dicho procedimiento fue muy cuestionado. Faltar a una audiencia en una corte de inmigración es un delito en algunos casos y puede, por sí mismo, hacer que los migrantes sean susceptibles a deportación, lo que deja a muchos con poca opción más que asistir y enfrentar el arresto. Make a hole so people can leave. Excuse me, can make a way, make a way. Why are you hitting us? Get back, you're joking! You'll be arrested! You'll be arrested! Get back! You'll be arrested! Get back! Back up! One day you won't be safe. Way in the middle. Why like that? Oh my God! Todo esto ustedes son bandidos. Oh my God! Why do you think this? Why do you think that you are? You hurt me really far. Back off! Make way! Make way! You need medical. You need medical attention. Listen. Why they push us? I don't know. You need medical attention. Make way! You gotta make way. Make a hole. Let's go. Stop punching me. Stop punching me. Why do you take that? All right, we good. I was struck. You was the one push me. Año 4 meses. Ahí como va a poner acá. Sí, yo trabajado, o sea, anda, pico, lo que pasa de amigos, la ya pues ya me pico para la gente, sí, la gente paga, güey, la otro día, y pues ya, otro país la, va a poner más, ahora ya se cambian de recursos de ahí, o eso la oportunidad que ya no sé, ojo, yo me voy a guasar, ojo. Ahí como mi hermana fuera dirá. Sí, mi hermana, yo fue bạn ta ông ba quý năm mình là la misma cosa carpintería de obra de si ra trên bộ quả bữa hay có số bữa cái rồi mà là obra ai cái no mà tên này là tôi đi ni hay quen ni quay mà xịt cái tập sĩ nó ni mà sẽ tập el único con la o comunicar ya con la hoy pues hala oye eso pe que yo no me di cuenta fuera de Ucrania la audiencia hala pe algo ser una pista cuando la licencia para cualquiera porque cuando me eso que la o no presentan en la de calle dije algo fue tío la tenga la novedad por tía ya pegan los hablando, amigos los libera por pegan los no quay con bãi sẽ bỏ no y por nada para no jugar para hacer porque ya pasamos el no yo jugar hacerlo yo sacar pedido que ya hacerlo posiblemente los muy lo copo ¿no? Bueno, arranca la última semana de la Expo. Sí, señor, un éxito total. Ya está con nosotros Cristian Vázquez en vivo y en directo. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo estás? Un abrazo también para Juan Carlos Usher. Así es, estamos en la última semana y esta semana es muy importante porque se están dando los encuentros internacionales entre la gente que hace posible el comercio en el agro y hoy tenemos un encuentro internacional de mujeres protagonistas del agro. Están ellas ya para empezar esta cita. Quiero que vean todo el despliegue, toda la gente que está presente de diferentes puntos del país y también de la región, don Carlos, porque es el encuentro internacional
que también trajo a mujeres de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile y de puntos también lejanos desde Europa. Vamos a hablar con las protagonistas. Estamos con Isabel Stresky. Isabel, qué tarde tan importante. Estamos viviendo un encuentro internacional de mujeres del agro. ¿Cómo estás? Super bem, Cristian, graças por estar aqui. Graças por estar aqui porque nós outros estamos não só lançando um encontro, um evento, e sim estamos lançando um novo propósito que é a união e a construção de um país unido, de um país forte, onde o agro é forte, a nação é forte. Bueno, este encuentro de mujeres, un encuentro internacional, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hoy van a debatir? ¿Qué son los puntos que van a tocar hoy, Isabel? Em resumo, vai ser a união da gente que produz com os compradores que querem adquirir os produtos hechos em Paraguai, produzidos em Paraguai. E hoje as mulheres não só estamos levantando uma bandeira feminista, como muitos dizem, é encontro de mulheres. Não, estamos lançando o encontro e a união da família, a família do campo, valorando essa gente que trabalha e que produz dia a dia com sol e com lluvia. Bueno, excelente. Voy a dar un pasito también. Delia y Jackie también está. Delia, contame un poco, con esto tratamos también de que mercados internacionales se abran a Paraguay y que puedan recibir los productos que estamos elaborando acá con ustedes, con las mujeres líderes. Asimismo, hemos invitado y hemos, de hecho el nombre lo indica, ¿verdad? Es el primer encuentro internacional, o sea que vamos a estar teniendo delegaciones también de afuera, donde podrán justamente ver, hacer conexiones, porque esa también es nuestro objetivo, hacer una red de contactos, de conexiones entre mujeres de diferentes países, también acá nacionales, ¿verdad? Con todas las iniciativas que hay. Bueno, ese día, 2 días intensos donde podemos ver, donde vamos a debatir, donde vamos a tener información, innovación, agro, financiación, liderazgo, mujer, todo eso vamos a poder tener en estos 2 días intensos, el 6 y 7 de noviembre en el Sheraton, así que le invitamos a las mujeres, a las que se quieran sumar, a las que quieran ir a escuchar, a ver, tendremos panelistas internacionales también, y bueno, así que la invitación está hecha y les invitamos obviamente a que formen parte. Bueno, Jackie, el agro antes nosotros lo veíamos como una cuestión solo de hombres, en cambio hoy tenemos un encuentro donde las mujeres que están acá son líderes de empresas, de tierras, de ganado, de absolutamente el mercado en donde entra está conquistado por ustedes. Contame qué tipo de liderazgos tenemos acá, porque también tenemos gente de Europa, de la región. Contame un poco, por favor. Sí, no tanto como conquistado, sino compartido, ¿no? Entendemos que el agro está hecho por familias y entendemos también la coyuntura donde estamos viviendo con el desarrollo del agro en Paraguay y la región, que llegamos a un nivel bastante importante y con potencial internacional, pero también entendemos que hay todavía que mejorar, ¿no? Que hay cosas más que elevar, y es ahí donde entra la participación activa de la mujer, porque entendemos que estamos en un momento de la situación donde es esa unión, esa integración de la tecnología, de la inteligencia en los negocios y de la gestión con las buenas prácticas agrícolas que va a hacer que el agro realmente cobre una importancia trascendental. Y es para eso el motivo de ese congreso. El propósito es mostrar todo lo que existe de innovación, nuevas formas de gestión y cómo mejorar aquello que ya estamos haciendo bien. Excelente. Bueno, Julia, muchas gracias por recibirnos, y este es un espacio de negocios también. Exatamente. Esse encontro está pensado para que não seja um encontro nomás, onde as mulheres vão, se quedam muito motivadas para hacer algo, pero para hacer depois. Não, esse encontro é para hacerlo todo, ele está todo conectado. Nós temos toda a possibilidade de alianças com tecnologia, de alianças com informação. Todo o que há de mais moderno no agro no mundo estará aí neste evento. E por que ele amamos só as mulheres? Porque todo o que vem de la mano de la mulher, ele tem muito mais chance de florescer e de dar frutos. E esta é uma das missões de este evento. É hacermos com que a mulher pueda hacer florescer aún mais todo o que há de mais belo, todo o que há de mais produtivo em Paraguai, hacerlo muito mais e muito melhor.
Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Estamos cerrando esta transmisión en vivo porque es demasiado importante. Encuentro Internacional de Mujeres Líderes del Agro aquí en la Expo Paraguay 2025, que no solamente, como siempre digo, uno viene para divertirse, para pasarla bien, sino que es un lugar donde se cierran negocios y que mueve la economía de nuestro país. Nosotros volvemos a estudios, compañeros, y estamos acá para más información en las próximas entradas, porque hoy es un día muy importante. En la agenda presidencial está hoy la inauguración, donde vamos a tener a las 17 horas incluso al presidente de la República aquí en el Ruedo Central haciendo la inauguración, que es el protocolo que se sigue. La Expo corre, abre las puertas, pero tiene el día en que es la inauguración y ese es el día que hoy vamos a estar viviendo desde aquí. Perfecto, gracias Cristian, hasta el próximo contacto. Don Cirilo es un hombre de 76 años, Cirilo Vera, que desde hace más de 6 acompaña regularmente a su esposa al Instituto de Provisión Social, ahí en el Hospital Central. El hombre decidió hacer algo ante el silencio, dice él, de las propias autoridades, y valiéndose de un balde, una pala, un martillo, tapa cada uno de los baches a beneficio de todos los pacientes. Cuando la desidia cansa, no queda otra que actuar por cuenta propia. Al menos, así lo cree don Cirilo Vera, de 76 años, quien desde el año 2020 acompaña a su esposa en el tratamiento de diálisis que lleva adelante en el Hospital Central del IPS. El hombre observaba cómo los vehículos se descomponían luego de caer en los incontables baches que se encuentran en el sitio y decidió hacer algo para solucionarlo. Siempre nos topamos con un inconveniente por los baches que hay acá dentro del IPS. Hay varias personas ya con su vehículo, coche, que descompusieron acá su tren delantero y demás cosas. Y justamente le mostré unas cuantas piezas que hay acá como divisoria, como protección ponen. Y a veces hay gente que agarran eso y le rompe el cárter y no saben, es costoso el mantenimiento de los vehículos. Y eso es nuestro principal problema acá en IPS. Hay poca atención de parte de la autoridad acá de IPS. Nos ayudamos todos ahí porque ya somos un grupo de más de 5 a 6 años que estamos todos juntos y nos ayudamos. Entonces le dejé a mi señora encargada, una señora, y ahora tengo que irme buscando a estar ahí por si me necesitan. Es así que con una pala, un martillo y un balde, don Cirilo hace mucho más que varias de las autoridades de la previsional que no tienen interés alguno en mejorar las condiciones del hospital. Esto en beneficio de los asegurados, que además de soportar largas esperas, incomodidad, malos tratos y la falta de medicamentos, ahora también se tienen que dedicar a tapar los baches. En el sur del país, un hombre fue detenido luego de asaltar una farmacia, esto en la ciudad de Encarnación. Ingresó al local haciéndose pasar por un cliente, pero minutos después amenazó a los presentes y se alzó con el dinero en efectivo. La policía logró identificarlo y capturarlo poco después del hecho, y el caso ya quedó a manos del Ministerio Público. Produjo un hecho de robo agravado en el interior de la cadena de farmacias, momento en que una persona desconocida ingresó en dicho lugar, primeramente haciéndose pasar como cliente, consultando aparentemente precios de algunos medicamentos. Posterior se dio la vuelta al mostrador, lugar en donde intimó a esta señora que se desempeña como cajera de dicha farmacia. Posterior a eso lo llevó hacia una
hacia una cocina, ¿verdad?, que lo tiene detrás del lugar de venta, en donde la agredió físicamente con golpes de puño a altura del rostro. Posterior a ese hecho se acercó a la caja registradora, de donde sustrajo los dineros que se encontraba en el lugar, tanto recaudación de la venta como así devuelto que contenía en su interior. Una vez consumado el hecho, esta persona salió nuevamente del local dirigiéndose a una zona desconocida. Primeramente, la cajera en el primer reporte no pudo determinar el monto, pero sí al mediodía la misma se acercó a esta dependencia, en donde ratificó a través de la denuncia y consta en acta 436.000 guaraníes que se había llevado de la caja registradora. Desde el momento que nosotros hemos tomado conocimiento del hecho, nos constituimos in situ en el lugar, conversamos con la víctima como así también con la encargada. Posterior a eso, al acceder a la cámara de circuito cerrado, hemos implementado una estrategia de búsqueda de esta persona con cooperación de comisarías vecinas, como así también del grupo Lince. Minutos después ya hemos localizado a esta persona alrededor de la placita municipal en la vía pública, así logrando su aprehensión, como así también recuperación del botín, parte del botín robado, como así también como evidencias que viene a ser las vestimentas que la persona tenía puesto al momento de perpetrar el hecho delictivo. Y del ámbito internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió a sus connacionales y afirmó que aunque hay excepciones, los migrantes son gente trabajadora que aportan a la economía de los Estados Unidos. Comentarios de algunas autoridades estadounidenses de que los migrantes ilegales son criminales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió a sus connacionales y afirmó que aunque hay excepciones, los migrantes son gente trabajadora que está integrada a la economía de Estados Unidos. Nuestros paisanos que viven allá son extraordinarios. Puede haber un caso, siempre hay excepción, de alguna persona que haya cometido un delito, pero sostienen la economía de muchos estados de la Unión Americana. Hoy están sufriendo en esos estados problemas, en servicios, en el campo, pues porque hay muchos paisanos que hay días que no van a trabajar. Entonces, son gente buena. La presidenta mexicana dijo que no se debe estigmatizar a los migrantes, no solo mexicanos, de todas las nacionalidades que llegan a Estados Unidos, pues la mayoría de ellos lo hace en búsqueda de mejores oportunidades de vida y que muchos ya han desarrollado toda su vida allá. La migración, no se debe criminalizar la migración. La gente migra por necesidad en el 99.9% de los casos. Mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y muchas personas de otras nacionalidades que van a Estados Unidos buscando una vida mejor, por ser tener una economía, la economía más importante de todo el mundo todavía. Entonces se fueron a buscar una vida mejor y en muchos de ellos ya tienen la nacionalidad o tienen hijos allá que tienen la nacionalidad. La presidenta Sheinbaum resaltó que entre los legisladores estadounidenses surgió una iniciativa para cambiar el estatus bajo ciertas condiciones de algunos migrantes que no tienen papeles y dijo que sería una buena opción. Recientemente salió una propuesta, a ver si el próximo viernes hablamos de senadores republicanos y demócratas para legalizar a los trabajadores y trabajadoras que están allá a partir de cierta época. No con nacionalidad, pero sí con permisos de trabajo. A mí me parece que esa es una opción muy buena, la hemos defendido siempre. Finalmente, la presidenta de México destacó una encuesta reciente publicada por Gallup en la que con cifra récord del 79%, los adultos estadounidenses afirmaron que la inmigración es generalmente algo bueno para el país. Para la red de noticias Salvavisión, Mariana Madrid. Hablamos de un hecho trágico. Un joven de tan solo 19 años recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza, digo bien, identificado como Rodrigo Ismael Borgia Montiel. Él fue la víctima. El hecho se dio este domingo mientras se desplazaba por la vía pública en el barrio Santa Ana en Asunción. Los autores serían dos hombres que iban en una motocicleta, se puede observar en imágenes, y luego la víctima fue llevada al hospital de trauma, donde permaneció internado por varias horas hasta que en la mañana de este lunes confirmaron su muerte. Hemos indicado a dos personas, uno es menor de edad, el otro ya mayor. La víctima se encuentra todavía en el hospital de trauma, en estado delicado. Y estamos en búsqueda de las personas indicadas por familiares de las personas. Se descarta que haya
sido una tentativa de robo, ya que se observa en el video del circuito cerrado. A quienes se les indican pasan en una motocicleta de largo y no se visualiza un intento de robo o asalto. La persona que aparentemente habría efectuado el disparo sería el que iba detrás del conductor, el menor de edad. Según los testigos, los familiares, el acompañante el que iba en la motocicleta. Y en ese caso, subcomisario, ¿qué datos se tienen de estas dos personas? ¿Ya se los identificó? ¿Se tienen los datos, nombre, apellido, si son del barrio, si son de la zona? Ya se tienen los datos completos, ya se pasó al Ministerio Público, agente de homicidios, para que se pueda realizar el trabajo correspondiente. Mencionaba justamente lo característico, lo particular del caso, porque en las imágenes no se observa que se saque un arma, por lo menos no es tan nítida la imagen, pero me decía que justamente pasan estos dos sujetos sobre la moto y segundos después ya cae este joven de 19 años. Exactamente, no se pudo visualizar al menos a las personas en las motocicletas que hayan portado algún tipo de arma. Pero los testigos manifiestan que esas fueron las personas quienes realizaron el disparo de arma de fuego. Con respecto al calibre, ¿eso se pudo precisar? Todavía, ya que solamente el impacto tuvo entrada, pero sin orificio de salida. Y en la mañana del viernes pasado, una familia de Guarambaré se estaba preparando para salir rumbo a Asunción cuando 3 delincuentes irrumpieron armados en su vivienda tras forzar el portón de acceso. A punta de pistola, los asaltantes redujeron a los presentes y se alzaron con unos 8 millones de guaraníes en efectivo, además de cheques y también documentos personales. Eran cerca de las 7 de la mañana del viernes cuando la familia se alistaba para salir a trabajar. En ese momento, 3 delincuentes armados llegaron al lugar, forzaron el portón e irrumpieron en la vivienda a punta de pistola. Se llevaron unos 8 millones de guaraníes en efectivo y varios cheques antes de darse a la fuga. Entró uno conmigo en la pieza diciéndome plata, plata. Y esos dos sí que pasaron en el fondo donde mi hermano estaba durmiendo en su cama. A él le bajaron en el piso, le pusieron boca para abajo. A la señora le hicieron sentar en el piso y a mi marido con el bebé en la cama. Solamente 8 millones de guaraníes había en efectivo, después el resto todo eran cheques. ¿Cuánto había en promedio en la cantidad de dinero en cheques? Y 90 y algo había en cheques. ¿Creen que a su marido lo estaban siguiendo, lo estaban estudiando, creyeron que había casi 100 millones en su poder, por eso fueron hasta su casa? Sí, así mismo pensamos, que ellos pensaron que él trae en efectivo esa cantidad de plata, esa cantidad. La víctima es vendedor de una empresa y realiza sus recorridos en la zona de Itapúa, regresando cada jueves a su vivienda en Guarambaré. Tras el asalto, los delincuentes también se llevaron la memoria del circuito cerrado, por lo que las autoridades no descartan que el golpe haya sido planificado y que los movimientos del hombre ya estaban siendo vigilados. Sí, la víctima se encontraba en compañía de su señora esposa, 2 hijos menores y el sobrino de la familia. Aparentemente tenían la información porque la víctima se desempeña como vendedor y cobrador de una empresa dedicada a la venta de productos de ferretería y el dinero sustraído pertenece a la empresa. ¿Se maneja, subcomisario, una hipótesis de quiénes podrían ser los autores de este hecho? Hasta el momento esa información está manejando la gente de investigaciones. La Policía Nacional ya cuenta con registros de cámaras ubicadas sobre la Ruta 1 que podrían ayudar a identificar el vehículo utilizado en la huida de los delincuentes. Se sabe bien que los trámites para los documentos, como por ejemplo pasaportes, suelen llevar mucho tiempo, pero en este caso vamos a hablar de un turista muy especial que tiene ya 3.000 años. A él le hicieron un pasaporte para tramitar un viaje porque tiene que hacerse unos estudios médicos. En
septiembre, pero del año 1976, los restos momificados de Ramsés II, uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto, fueron trasladados a Francia para someterse a detallados estudios científicos y trabajos de conservación. El traslado se realizó en un avión militar desde el Cairo hasta el aeropuerto de Le Bourget, donde fue recibido con honores de jefe de Estado. Debido a la legislación francesa de la época, que exigía documentación migratoria para cualquier persona viva o muerta que ingresara al país, se menciona que las autoridades egipcias gestionaron un pasaporte para Ramsés II. Esto incluía los trámites habituales de aduana e inmigración, aunque en la práctica final la momia fue considerada como un objeto patrimonial, no como una persona viva. La idea de un pasaporte fue más bien simbólica o figurada. No existió un pasaporte auténtico ni impreso, más bien se elaboraron documentos técnicos o permisos legales para exportar una pieza arqueológica de importancia monumental. Expertos del Louvre han explicado que se utilizó el término pasaporte como un recurso metafórico, subrayando la complejidad del trámite. Este episodio resulta fascinante, por lo que representa a un faraón con más de 3.000 años cruzando fronteras para recibir una atención científica en el siglo XX. El hecho llegó a medios internacionales y enfatiza la relevancia que hoy le damos tanto al patrimonio cultural como a la biografía singular de Ramsés II. Bueno, contarles que el grupo Albavisión se consagró como el gran ganador del premio Expo Asador 2025. El equipo, conformado por Mariano López, Juan Pablo Renault y David Dos Santos, se impuso a los otros 13 equipos competidores, logrando el primer puesto en una vibrante competencia culinaria. Un aplauso, gente, para la gente de Canal 9. Felicidades al equipo del SNT. ¿Cómo te sentís, Juan Pablo? Un premio por todo el esfuerzo de las 6 de la mañana que estábamos ahí al lado de la parrilla. Espectacular. Muchos años de práctica. Sí, muchos domingos en familia. Y por el Día Internacional del Perro que se recuerda hoy, visitamos Yaguarendá, un hogar que rescató a más de 140 animales bajo distintas circunstancias como maltrato, abandono y hasta zoofilia. El sitio es visitado como terapia para tratamientos emocionales. La base de este nivel de convivencia es la disciplina, el ejercicio y el amor, ¿verdad? Eso es lo que se refuerza todos los días. A ellos se les entrena diariamente en socialización para que ellos puedan tener este nivel de convivencia. Y si la gente quiere saber si se pelean, y a veces hay disputas. Ellos son una especie que viven igual que nosotros en sociedad. Y hay veces que nos levantamos video ahí, no le aguantamos a nuestro compañero de al lado, y es normal, ¿entendés? Pero se resuelven los problemas y toda la vida continúa otra vez. La manada no va en adopción por el tema del entrenamiento. O si no, para mí sería empezar todos los días con perros nuevos y todo eso, y no voy a lograr este nivel de convivencia para el tema terapéutico con la gente. La gente viene acá a pasar un rato con los perros, y los perros, como son muchos, son casi 150, son seres que irradian amor permanentemente, entonces automáticamente cambian el estado emocional de las personas a los minutos que ingresan. Y para ese trabajo de terapia que se hace con la gente, la manada tiene que ser permanente y estable, ¿verdad? Por el tema del entrenamiento que reciben día a día. Es mucho trabajo, y el tema de los costos fijos es lo que más cuesta, ¿verdad? Porque el santuario se mantiene de las visitas y de algunas actividades que hacemos, ¿verdad? Y entonces el clima es muy determinante en el tema de la afluencia de gente, ¿verdad? Entonces, bueno, las donaciones están todos los datos en nuestras redes, están los datos para la cuenta, y nada, las visitas son agendadas a las 15 horas el horario de ingreso, y siempre se tiene que preagendar, ¿verdad? Porque hay veces que surgen cosas, emergencias veterinarias, cosas de esas, que no podemos en ese día recibir, entonces siempre hay que agendar. El Palacio de Justicia fue escenario de una manifestación de diferentes grupos. Por un lado, las víctimas de los pagarés, que justamente estábamos comentando hace minutos nada más, que siguen con salarios embargados. Y por el otro, exfuncionarios de la SAP que exigen el pago de sus haberes.
La demanda inició en el año 2002 por un reajuste salarial que se tenía que aplicarle a los trabajadores de la Corposana en aquel año 2000. Luego de mucho tiempo, ¿verdad? En el año 2015 salió la resolución de Cámara, ¿verdad? Que tenían que cobrar, ¿verdad? Se le dio el lugar y el monto a cada trabajador. Desde el año 2015 se chicaneó de cierta manera, ¿verdad? Y se dilató hasta el año 2020, que con un grupo reducido de 29 personas iniciamos la demanda, ¿verdad?, de ejecución de sentencia. Eso hizo que tenga un efecto, ¿verdad? Los demás trabajadores tomaron conocimiento y se inició por varios grupos, iniciaron la demanda, ¿verdad?, de ejecución de sentencia, ya por esa demanda. Venían cobrando el capital, ¿verdad?, después de 20 años, ¿verdad?, hasta que en el año 2023, con el cambio de gobierno, se presenta al Procurador General de la República y toma intervención. Desde ahí, desde tomar intervención en representación de la SAP, se dilató demasiado esto, ¿verdad? Ahora mismo hay un gran grupo que había cobrado el capital y ahora estaba en la expectativa de los intereses, y que después de 2 años de la apelación todavía no se resuelve, ¿verdad? Yo defiendo a 200 personas, ¿verdad? Pero en totalidad son 715. ¿Y cuánto es lo que tienen que cobrar? Y varía el monto, ¿verdad? No es un monto demasiado excesivo, ¿verdad? Es un reajuste salarial por un año, ¿verdad? Obviamente por el interés que generó. El promedio es 4.200.000 cada funcionario, ¿verdad? El promedio, ¿verdad? Varía, ¿verdad? Y los intereses sí, ¿verdad?, se deben más, ¿verdad? Porque justamente por la chicanería, ¿verdad?, que duró tanto tiempo. Bueno, ya lo tenemos a Jorge Escurra desde Exteriores. Para hablar acerca de un tema bastante interesante, él va a hablar acerca de este aparente rebrote de tuberculosis. Aparentemente. ¿Preocupa? A ver, vamos contigo, Jorge. Muchas gracias, y bueno, tenemos que hablar acerca de esta situación que ustedes lo mencionaban allí en piso. Estamos en el INERAN específicamente para hablar con el director médico, el doctor Víctor Godoy, sobre los casos de tuberculosis. Doctor, gracias por recibirnos, buenas tardes. ¿Hay o no aumento en cuanto a las cifras estadísticas de casos de tuberculosis en nuestro país? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente hay un aumento de los casos diagnosticados de tuberculosis en comparación a años anteriores. Si uno ve las estadísticas, ve que en el 2010 se diagnosticaban aproximadamente 2.000 casos de tuberculosis al año. Eso con el paso de los años fue aumentando hasta tener a la fecha aproximadamente 3.500 3.800 casos de tuberculosis diagnosticados a este año. O sea, si lo comparamos en comparación a más de una década atrás, sí, tenemos un aumento. ¿Esto es un balance a nivel general o es solamente aquí pacientes del INERAN? Bueno, realmente es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. A nivel mundial sabemos que hay un aumento en la incidencia del 5%. Esto se traduce en números y hoy en día podemos decir que aproximadamente 10 millones de personas a nivel mundial se diagnostican al año con tuberculosis. Por supuesto, nuestra región no está exenta a ese aumento. En el país, según las estadísticas, al año se diagnostican aproximadamente 85.000 casos potenciales de tuberculosis, que tras ser estudiados, analizados clínica, laboratorialmente, se llega a ese número de aproximadamente 3.500 a 3.800 personas al año. Fenómeno que viene explicado por ciertas situaciones. Por ejemplo, la disminución de las defensas del cuerpo, los inmunocomprometidos. Sabemos que en los últimos años se dio un aumento considerable de este tipo de personas, ya sea por diabetes o personas que están conviviendo con el virus del SIDA o por alguna otra inmunodepresión que puede incluso ser farmacológica. Y además se suma el hecho de que cada vez tenemos más métodos auxiliares de diagnóstico que son más fidedignos y más precisos. Entonces, a raíz de eso,
se da este aumento. ¿Qué tan peligroso es, peligrosa la tuberculosis, teniendo en cuenta que es una enfermedad que afecta a los pulmones, sabemos eso, y también altamente contagioso incluso, pero qué tan peligroso es para el ser humano? Bueno, para entender un poquito sobre la tuberculosis no solo se localiza a nivel pulmonar, también se localiza en otras regiones del cuerpo, por lo que la dividimos en pulmonares y extrapulmonares. ¿Es contagiosa? Sí, es contagiosa. ¿Quiénes tienen más susceptibilidad de contagiarse? Como había dicho en un principio, las personas con algún grado de depresión en el sistema inmunológico y aquellas que tienen un contacto estrecho con las personas, y como que es una enfermedad que se contagia a través de la vía aérea, uno tendría que tener un contacto estrecho de al menos 6 a 8 horas diarias por un tiempo prolongado para que se dé ese contagio. Probablemente muchas personas estaríamos portando el germen, pero como tenemos un sistema inmune que es apto, competente, la mayor parte no desarrollamos la enfermedad. Por eso muchos, repito, podríamos tener el patógeno, pero no desarrollamos la enfermedad. Entonces, cuando llega en un momento determinado de la vida, que se da alguna depresión del sistema inmunológico, es ahí cuando se activa. Pero la mayoría no desarrolla la enfermedad. Muchísimas gracias por esa aclaración también, doctor Víctor Godoy. Entonces, en cuanto a cifras estadísticas, estamos hablando de un aumento en casos de tuberculosis a nivel nacional y también es un fenómeno que se da a nivel mundial según las estadísticas. Bien, gracias Jorge, gracias por este contacto. Hasta luego. De la U. Bueno, por los fue el paraguayo destacado en la U? En la U de Chile. Me acuerdo. El Colo-Colo sí. El Colo-Colo sí, nada. No llegó a Del jugar. Chava. Sí. Claro, Cabañas. Richard Báez. Sí. La U de Chile. No estaba este jugador de Sudamérica en los 90. Olimpia con Colo-Colo y Cerro con la U de Chile. Con la U de Chile. Sí. Los colores, hay afinidad y demás. Bueno, nos estamos yendo, gente. 15 Señor, puntualmente. ya Ya viene tarde Qué rápido. noticias desde la Expo, Sí, justamente. están ahí disfrutando la Expo. Sí, con el solcito. Bueno, una linda tarde para pasear. ¿sí? Hay que aprovechar, ¿eh? Bueno, nos vamos, gente. Hasta mañana, si hoy mañana. Chau, chau. Hasta mañana.